Todo empezó con un rancho perdido en medio del campo, a las afueras de Teuchitlán, Jalisco. Un terreno amplio, de apariencia rural, rodeado por árboles y caminos de terracería. Pero lo que escondía ese lugar era más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. En ese sitio, conocido como Rancho Izaguirre, el cártel Jalisco Nueva Generación había montado una de sus operaciones más brutales. Un centro de reclutamiento forzado, entrenamiento paramilitar y ejecución de víctimas. Un campo de exterminio, disfrazado de propiedad ganadera. Y durante años, funcionó con total impunidad, protegido por autoridades locales que no solo sabían lo que ocurría, sino que lo facilitaban. El CJNG usaba el rancho para secuestrar a jóvenes de comunidades vulnerables. Los llevaban con engaños o amenazas. Una vez dentro, comenzaba el proceso de deshumanización. Los golpeaban, los obligaban a presenciar torturas, a participar en ejecuciones, a entrenarse como sicarios. Quienes se negaban o intentaban escapar eran asesinados, incinerados y enterrados en fosas clandestinas. Así operaban. Así construían a su ejército. Pero esa verdad comenzó a salir a la luz cuando colectivos de búsqueda de desaparecidos empezaron a encontrar ropa, huesos y restos humanos en los alrededores. Guerreros buscadores de Jalisco, un grupo de madres rastreadoras, llegaron al rancho guiadas por testimonios anónimos. Lo que hallaron ahí fue espeluznante. Más de 180 fragmentos óseos, más de 200 prendas de vestir quemadas, y evidencia de múltiples fosas ya vaciadas. Y eso solo era la superficie. El olor a muerte impregnaba el lugar. Las autoridades, forzadas por la presión mediática y social, no pudieron ignorarlo más. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación formal. Pronto se reveló que el sitio llevaba operando al menos desde 2021. No solo era un centro de entrenamiento criminal, también era un lugar de castigo para miembros del cártel que se consideraban traidores. Allí llevaban a quienes fallaban, hablaban de más o cruzaban la línea. Era el infierno del CJNG, como lo apodaron después. Durante las primeras redadas, se detuvo a más de una docena de personas, incluyendo presuntos sicarios, encargados logísticos y hasta cocineros. Pero la verdadera sorpresa fue cuando los investigadores siguieron el rastro del dinero. Los pagos que sostenían el rancho no venían de cuentas ocultas en el extranjero. Venían del ayuntamiento, de fondos municipales, de transferencias disfrazadas de apoyos rurales, de licitaciones fantasmas y de presupuestos alterados. Fue ahí donde se destapó la conexión más grave. El alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, estaba directamente involucrado. Según la carpeta de investigación, el alcalde recibía sobornos mensuales por parte del cártel a cambio de facilitar la operación del rancho. Los depósitos, de más de 70,000 pesos al mes, eran triangulados a través de prestanombres y familiares cercanos. Y no solo eso. Murguía también ordenaba a la policía municipal no acercarse al rancho, mantener alejados a los vecinos curiosos y evitar patrullajes en la zona. Prácticamente les entregó el municipio. El impacto político fue inmediato. La opinión pública exigió justicia. La fiscalía solicitó la vinculación a proceso del alcalde, de 3 policías municipales y de otros 5 funcionarios de bajo nivel que estaban coludidos. Mientras tanto, el CJNG se replegó. Cancelaron operaciones en otros puntos del estado, comenzaron a mover recursos, a desaparecer pruebas y a ejecutar a posibles delatores. El rancho, al quedar expuesto, se convirtió en una bomba para el cártel. Sabían que si uno de los detenidos hablaba, toda la red de complicidades quedaría al descubierto. El juicio fue ejemplar. 10 de los detenidos fueron sentenciados a 141 años y 3 meses de prisión por los delitos de desaparición forzada, asociación delictuosa, homicidio agravado y participación en delincuencia organizada. Una condena histórica. Nunca antes en Jalisco se había aplicado una pena tan severa contra operadores directos del CJNG. Y, aún así, muchos dicen que es solo una victoria simbólica. Porque los verdaderos líderes del rancho, los que financiaban desde la cúpula del cártel, siguen libres. La estructura operativa fue golpeada. Sí, pero el sistema criminal sigue intacto. En paralelo, las autoridades federales comenzaron a investigar si el modelo del rancho Izaguirre se estaba replicando en otros estados. Y los hallazgos son inquietantes. Se encontraron indicios de campamentos similares en Guanajuato, Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí. Todos con el mismo patrón. Alejados de la ciudad, controlados por células del CJNG, con protección de autoridades locales. En uno de esos puntos, en las afueras de Salamanca,
se descubrió un rancho con colchonetas, armas enterradas y uniformes tácticos. Aún no se han hecho detenciones, pero todo indica que se trataba de otro centro de reclutamiento y adiestramiento. Esta revelación ha provocado un giro en la estrategia federal. Omar García Harfuch, ahora al frente de la Estrategia de Seguridad Nacional, ordenó el despliegue de inteligencia en todas las regiones identificadas. Se están rastreando terrenos similares, revisando registros de propiedad y cruzando datos de personas desaparecidas con posibles puntos de operación clandestina. El mensaje es claro: estos centros no pueden volver a operar. Pero el reto es enorme, porque cada rancho de estos es una fábrica de sicarios. Y por cada centro cerrado, el cártel puede abrir 2 más, en sitios más remotos, más escondidos, más protegidos. El caso del rancho Izaguirre no es una anécdota. Es una advertencia. El CJNG ya no depende solo del terror y la violencia visible. Ahora opera como un ejército organizado. Recluta, entrena, adoctrina y elimina con una eficiencia brutal. Y lo hace al amparo de gobiernos municipales que prefieren mirar hacia otro lado a cambio de unos cuantos pesos. Es una estructura que mezcla el narco con la política local, que corrompe desde el origen, que infiltra desde el pueblo hasta la presidencia de un cabildo. Si no se rompe esa red de complicidad, no importa cuántos soldados caigan, el sistema se regenera. Comparte este video si crees que México no puede tolerar ni un rancho criminal más. Comenta si conoces casos de desapariciones sospechosas en tu comunidad. Y suscríbete, porque en la parte 2 te revelaré cómo otros estados están replicando este modelo, qué líderes del CJNG han sido detectados en las zonas rurales y cuál es el siguiente paso en la guerra contra la expansión del cártel más sanguinario de México. Tras la caída del rancho Izaguirre, las autoridades comenzaron a comprender que lo ocurrido en Teuchitlán no era un caso aislado, sino la punta del iceberg. El modelo del CJNG basado en centros de reclutamiento clandestinos no solo había funcionado en Jalisco, sino que estaba siendo replicado de forma sistemática en otras partes del país. Y con cada día que pasaba, surgían nuevas pruebas de que el cártel estaba expandiendo su control territorial no solamente con violencia, sino con una estrategia estructurada, casi militar, basada en el entrenamiento de jóvenes, la infiltración institucional y la construcción de células durmientes que podían activarse en cualquier momento. La información comenzó a fluir desde diversas fuentes, llamadas anónimas, declaraciones de testigos protegidos y análisis de inteligencia. En Guanajuato, por ejemplo, se detectó un predio cerca de Salamanca donde se encontró equipo táctico, colchonetas, casquillos percutidos y barriles metálicos usados para disolver cuerpos. Todo indicaba que allí también operaba un centro de entrenamiento del CJNG. Las autoridades estatales, al verse presionadas, montaron un operativo rápido, pero no lograron capturar a ningún responsable. Todo había sido evacuado apenas unas horas antes de la redada. Fue una señal clara de que alguien dentro de la estructura policial estaba filtrando información. La corrupción seguía activa, protegiendo a los operadores del narco en tiempo real. Pero lo más inquietante surgió en Veracruz. Un testimonio recogido por la Fiscalía General del Estado reveló que en la zona montañosa entre Orizaba y Zongolica existía un campamento donde se llevaban a jóvenes indígenas, muchos de ellos de entre 14 y 18 años. Eran reclutados con engaños, promesas de trabajo, apoyo para sus familias o simplemente bajo amenaza directa. Una vez adentro, se les adoctrinaba, se les enseñaba a usar armas y a obedecer sin cuestionamientos. Algunos, según la declaración, jamás salieron. Fueron ejecutados durante los entrenamientos por cometer errores o por intentar escapar. Este caso fue tan grave que provocó la intervención directa del gobierno federal, aunque hasta ahora no se han hecho públicos los resultados. Al mismo tiempo, en el norte del país, comenzaron a aparecer rastros de la misma estrategia. En San Luis Potosí, en la región de Ciudad del Maíz, se descubrió una finca abandonada con restos humanos, bidones con gasolina, sogas, cuchillos y ropa de camuflaje. Según fuentes militares, el lugar funcionó al menos 6 meses como punto de instrucción para nuevos sicarios. Pero lo más perturbador fue lo que hallaron enterrado: 3 teléfonos celulares con videos. En uno de ellos se documentaba una sesión de entrenamiento con más de 20 jóvenes, muchos de ellos adolescentes, marchando y recibiendo órdenes. Era una evidencia brutal de la profesionalización del crimen organizado en México. El CJNG ya no es una banda armada. Es un ejército privado con disciplina, jerarquía y doctrina. Mientras esto ocurría, el gobierno federal enfrentaba una presión creciente. Colectivos de víctimas exigían respuestas.
Organismos de derechos humanos pedían claridad sobre cuántos ranchos como el de Teuchitlán existían realmente. Y lo más importante, la opinión pública comenzaba a darse cuenta de que el problema era más grande de lo que se pensaba. Ya no se trataba de narcos disputando plazas. Era un sistema nacionalizado, replicable, diseñado para producir sicarios como si fueran mercancía. Y ese sistema estaba funcionando, con la complicidad de funcionarios corruptos, la indiferencia de muchas autoridades y el miedo de comunidades enteras que preferían callar antes que morir. En Palacio Nacional, las discusiones se intensificaron. Algunos sectores del gobierno pedían una intervención militar directa en las regiones con reportes de campos clandestinos. Otros advertían que eso podría desatar una ola de violencia aún mayor. La Secretaría de la Defensa Nacional comenzó a diseñar una estrategia basada en inteligencia geoespacial. Identificar predios alejados, sin registros catastrales, con movimiento irregular de vehículos, y que estuvieran cerca de rutas de trasiego o comunicación. Se generó un primer mapa con al menos 73 puntos sospechosos. En 15 de ellos se han iniciado investigaciones formales. Pero el CJNG, con años de ventaja, ya ha aprendido a moverse rápido, a esconder sus huellas, a desaparecer sin dejar rastro. En entrevista a puerta cerrada, un oficial de alto rango del ejército confesó que el problema no era solamente logístico. El verdadero obstáculo era la corrupción. Dijo textualmente: podemos encontrar los ranchos. Lo difícil es saber si el policía que nos acompaña no trabaja también para ellos. Ya no se trata solo de narcos con armas, sino de estructuras completas infiltradas en lo más profundo del Estado. Esa es la dimensión real del conflicto. En medio de todo esto, Omar García Harfuch ha tomado un rol activo. Desde su puesto en el Gabinete de Seguridad, ha visitado Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Su mensaje ha sido claro: no se tolerará ningún centro de reclutamiento criminal en el país. Pero también ha reconocido que la batalla es larga. En una reunión con familias de desaparecidos dijo: sabemos que no basta con cerrar un rancho. Tenemos que desmontar el sistema completo que permite que estos lugares existan. Y eso implica investigar a alcaldes, policías, empresarios y hasta funcionarios federales. La estrategia se centra ahora en 3 frentes: inteligencia financiera, intervención de propiedades rurales y coordinación con colectivos civiles que han demostrado ser más eficientes que muchas fiscalías. Porque son las madres buscadoras las que, una y otra vez, encuentran los cuerpos, las ropas, las fosas. Son ellas quienes están haciendo el trabajo del Estado. Y gracias a sus hallazgos, muchas investigaciones han avanzado más en un mes que lo que las autoridades hicieron en años. Lo que está en juego no es solamente el desmantelamiento de un modelo criminal. Es el alma misma de un país que lleva décadas normalizando la barbarie. Porque si se permite que estos campos sigan operando, si se vuelve a mirar hacia otro lado, entonces el narco no solo dominará el territorio, dominará las mentes, los futuros, los destinos de miles de jóvenes que hoy, por necesidad, por miedo o por fuerza, están siendo convertidos en asesinos profesionales. Comparte este video si crees que los campos del CJNG deben ser expuestos uno por uno. Comenta si en tu estado hay rumores de ranchos extraños, de personas reclutadas a la fuerza o de predios donde nadie se atreve a entrar. Y suscríbete, porque en la parte 3 te mostraré cómo el dinero del narco se está usando para comprar silencio político, cómo alcaldes enteros son financiados por estos centros, y cómo el CJNG convirtió el terror en un negocio de miles de millones de pesos. Esta historia apenas está comenzando. Mientras los operativos federales siguen ubicando ranchos clandestinos usados por el CJNG para entrenar sicarios, lo que más preocupa no es solo la violencia o la expansión del crimen, sino la estructura que permite que todo eso ocurra sin consecuencias. Porque para que un centro de reclutamiento opere durante años, como ocurrió en el rancho Izaguirre, no basta con tener armas y hombres. Hace falta algo más profundo: complicidad política, protección institucional y mucho dinero. Muchísimo dinero. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa. Las investigaciones posteriores al caso de Teuchitlán revelaron una red financiera que sostenía el rancho con fondos públicos. El dinero llegaba disfrazado de apoyos al campo, subsidios agrícolas y proyectos de infraestructura rural. Pero en realidad, todo era un mecanismo para canalizar recursos al CJNG sin levantar sospechas. El alcalde José Murguía Santiago fue solo el eslabón visible. Detrás de él había una cadena de funcionarios que firmaban, aprobaban y liberaban pagos con tal de mantener la boca cerrada. En total, se calcula que más de 14 millones de pesos se desviaron en menos de 2 años para financiar el funcionamiento del centro de entrenamiento.
Ese dinero no solo cubría gastos operativos. También pagaba sobornos mensuales a policías municipales, mantenimiento de vehículos, comida para los reclutas, y lo más macabro, los químicos y materiales necesarios para desaparecer cuerpos. Porque el CJNG no deja huellas. Incineran, disuelven, entierran. Y para eso también hace falta presupuesto. Lo que muchos no saben es que el cártel maneja finanzas como una empresa. Tienen contadores, sistemas de facturación falsa, empresas fachada y hasta contratos simulados. Utilizan constructoras, cooperativas agrícolas y asociaciones civiles para justificar el flujo de dinero. Y lo más alarmante, muchas de esas empresas tienen registros limpios ante el SAT, como si fueran legales. En el expediente judicial del caso Izaguirre se encontraron transferencias hechas desde una empresa dedicada teóricamente a la venta de fertilizantes orgánicos. Esa empresa recibió pagos del municipio por servicios inexistentes y luego dispersó el dinero a cuentas ligadas a familiares de los jefes del CJNG en Jalisco. Lo mismo ocurre en otros estados. En Guanajuato, Veracruz y Michoacán, las fiscalías ya identificaron patrones similares. Empresas fantasmas que cobran por mantenimiento de caminos rurales o construcción de cisternas, pero que en realidad financian las operaciones de los campos de entrenamiento. El narco no solo mata con balas, también con facturas, con firmas, con convenios. Y es aquí donde la política entra en juego. Porque para que esos contratos pasen, para que esos pagos se liberen, alguien tiene que autorizarlo. Y lo están haciendo. Regidores, tesoreros municipales, síndicos, secretarios de obras públicas. Todos ellos están firmando documentos que permiten que los centros de reclutamiento operen como si fueran proyectos sociales. Y en muchos casos, ni siquiera lo hacen por miedo. Lo hacen porque reciben su parte. Porque son parte de la red. Porque el dinero del CJNG no solo compra silencio, compra lealtad. En una investigación reciente del SAT y la UIF, se descubrió que al menos 43 funcionarios de 6 estados recibieron depósitos irregulares que coinciden con fechas clave en operaciones del cártel. Son movimientos de entre 20,000 y 150,000 pesos que aparecen en sus cuentas poco después de que se liberaron pagos a empresas fachada. La triangulación es clara. Pero lo más preocupante es que la mayoría de esos funcionarios siguen en sus cargos. No han sido procesados. Algunos ni siquiera han sido llamados a declarar. La impunidad no es un accidente. Es parte del mecanismo. Además del dinero, el CJNG ha desarrollado otra estrategia: infiltrar campañas políticas. En al menos 3 municipios de Jalisco y 2 de Veracruz, se sospecha que el cártel financió campañas electorales locales a cambio de favores. No pedían grandes obras ni cambios de leyes. Pedían algo más simple: que nadie molestara a los ranchos. Que no hubiera patrullajes. Que las denuncias vecinales fueran ignoradas. Que los drones de seguridad fueran desconectados. Que la policía se hiciera de la vista gorda. Esa fue la negociación. Y en muchos casos, funcionó. Hay testimonios de exfuncionarios municipales que relatan cómo los operadores del CJNG llegaban a ofrecer dinero en efectivo, vehículos o incluso seguridad personal a los candidatos que aceptaran cooperar. En algunos casos, si el político se negaba, simplemente desaparecía del mapa. Literalmente. Se le reemplazaba por otro más dispuesto, más manejable, más útil. Así, el cártel fue tomando control de ayuntamientos clave, especialmente en zonas rurales donde el gobierno federal tiene poca presencia. Municipios con poblaciones pequeñas, presupuestos bajos, pero gran valor estratégico para el crimen organizado. La situación es tan grave que, en privado, algunos gobernadores han reconocido que no pueden garantizar la limpieza de todos sus municipios. Dicen que no tienen recursos, que no hay suficientes elementos de inteligencia, que las fiscalías estatales están rebasadas. Pero muchos analistas coinciden en que el problema no es solo de capacidad. Es también de voluntad. Porque el poder político ha aprendido a convivir con el narco. A negociar. A cohabitar. Y mientras eso no cambie, mientras no haya consecuencias reales para los funcionarios que colaboran con el crimen, los ranchos seguirán funcionando. Cambiarán de lugar, de nombre, de fachada. Pero seguirán existiendo. El caso del rancho Izaguirre fue una excepción porque hubo presión social. Porque los colectivos de madres no se callaron. Porque los medios independientes se atrevieron a publicar. Porque alguien decidió hablar. Pero por cada rancho descubierto, hay 5 que siguen operando en silencio, protegidos por alcaldes, policías y regidores que se enriquecen mientras su comunidad vive con miedo. Y el CJNG lo sabe.
Por eso no le preocupa perder un terreno. Saben que tienen otros. Que pueden mover a sus hombres. Que mientras la política esté infiltrada, la estructura no caerá. Comparte este video si crees que el dinero del narco no puede seguir financiando campañas ni comprando gobiernos. Comenta si en tu comunidad se han aprobado obras sospechosas o si conoces empresas fantasmas vinculadas a funcionarios. Y suscríbete, porque en la parte 4 revelaremos cómo el modelo del CJNG está siendo exportado a otros países, qué está haciendo Estados Unidos al respecto y por qué esta guerra ya no es solo de México, sino del continente entero. La verdad está saliendo a la luz. Pero falta mucho por revelar. Mientras en México se siguen documentando y desmantelando campos de entrenamiento clandestinos ligados al CJNG, agencias internacionales han comenzado a sonar las alarmas. Lo que parecía ser una estructura regional del crimen organizado ahora se está revelando como una amenaza transnacional. Y es que el modelo de los ranchos de reclutamiento no solo se replica en varios estados mexicanos, sino que está siendo exportado a Centroamérica, al norte de Sudamérica e incluso ha dejado rastros operativos en la frontera sur de Estados Unidos. La expansión del CJNG ya no es solamente territorial, sino estratégica. Han creado una fórmula letal: captación forzada, entrenamiento acelerado, adoctrinamiento brutal y despliegue operativo en zonas de conflicto. Y esa fórmula funciona. También, que otros grupos criminales comienzan a copiarla. Y eso, para Washington, se ha vuelto inaceptable. La DEA lleva meses siguiendo pistas que conectan operaciones del CJNG con células activas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Allí, el cártel ha comenzado a formar alianzas con pandillas locales, a quienes ofrece armamento, dinero y entrenamiento a cambio de rutas seguras y colaboración logística. En esos países, donde las instituciones son más frágiles y la corrupción endémica, el modelo de rancho clandestino se ha adaptado a fincas agrícolas, instalaciones ganaderas o zonas selváticas donde el Estado tiene poca o nula presencia. En Guatemala, por ejemplo, se identificó un predio de más de 40 hectáreas en Petén, donde se realizaban prácticas de tiro, simulacros de emboscadas y entrenamiento con armas largas. Todo dirigido por exmilitares mexicanos pagados por el CJNG. Las autoridades no pudieron intervenir. El sitio fue abandonado apenas horas antes de la operación. En El Salvador, informes de inteligencia vinculan al CJNG con fracciones disidentes de la MS-13 que no aceptaron el control total del régimen de Bukele. Estas fracciones, ahora fuera de los pactos de seguridad internos, han comenzado a recibir financiamiento y apoyo del narco mexicano. A cambio, ceden corredores logísticos que permiten el paso de cocaína desde Colombia hasta México sin tener que usar las rutas tradicionales del Pacífico, cada vez más vigiladas por la Armada. Es una nueva etapa de la guerra. Más silenciosa, más sofisticada, más global. Pero lo más alarmante para Estados Unidos ha sido el hallazgo de centros de entrenamiento improvisados en zonas fronterizas. En Texas, Arizona y California se han detenido a jóvenes de origen mexicano con entrenamiento paramilitar que no coincide con ningún registro oficial. Algunos portaban armamento modificado, chalecos tácticos, incluso insignias con las siglas CJNG. Interrogados por agencias federales, algunos confesaron haber sido entrenados en ranchos clandestinos en Michoacán y luego trasladados al norte para apoyar operaciones de trasiego, cobro de piso y vigilancia a autoridades migratorias. Estos jóvenes no tenían antecedentes penales. Muchos eran menores de edad. Algunos cruzaron la frontera como migrantes. Otros fueron introducidos ilegalmente por coyotes ligados al propio cártel. El CJNG ha logrado infiltrar su estructura en los puntos más vulnerables del sistema migratorio. Usa a los migrantes como camuflaje, como carne de cañón, como transporte humano. Recluta a los más jóvenes, los entrena en sus ranchos y luego los exporta como parte de su brazo operativo internacional. Una fuente interna del Departamento de Seguridad Nacional reveló que hay al menos 57 casos documentados de jóvenes capturados en suelo estadounidense que fueron entrenados por el CJNG en México. La mayoría están hoy en centros de detención o bajo investigación federal. Y el número podría ser mucho mayor. Ante esto, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a endurecer su postura. La DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro han creado un grupo especial conjunto para identificar, congelar y desmantelar la red financiera del CJNG en territorio estadounidense. Se han emitido más de 40 órdenes de incautación contra empresas pantalla, propiedades, cuentas bancarias y socios comerciales vinculados directa o indirectamente al cártel. Entre los activos congelados se encuentran ranchos en Texas y Nuevo México que, según la investigación,
fueron comprados a través de prestanombres del CJNG con el fin de replicar el modelo de entrenamiento paramilitar en suelo estadounidense. Pero no todo es represión. Estados Unidos también ha comenzado a presionar políticamente a México. En reuniones privadas entre representantes de ambos gobiernos, se han exigido resultados más contundentes. No basta con detener a operadores menores. Washington quiere ver tras las rejas a los altos mandos, a los verdaderos jefes de la estructura. Porque para ellos, lo que está ocurriendo ya no es solo un problema de narcotráfico. Es una amenaza a la seguridad nacional. Un cártel con capacidad de entrenar jóvenes, moverlos por 3 países, infiltrarlos en ciudades y mantenerlos operativos sin ser detectados, representa un riesgo que va más allá de las drogas. Y mientras eso ocurre al norte, en el sur la situación también se agrava. En Colombia, Perú y Ecuador, el CJNG ha comenzado a establecer contactos con disidencias de las FARC y bandas locales dedicadas a la producción de cocaína. A cambio de financiamiento, armas y tecnología, el cártel obtiene acceso directo a laboratorios, rutas y seguridad. Incluso se ha detectado el uso de tecnología mexicana, como drones modificados, en operaciones de vigilancia en zonas rurales de Colombia. Lo que antes era exclusivo del crimen colombiano, ahora está contaminado por el estilo mexicano, brutal, pragmático, silencioso. Todo esto ha llevado a que analistas internacionales hablen del CJNG como la primera organización criminal mexicana con capacidad de operar como una estructura continental. No solo por su alcance territorial, sino por su modelo replicable. Por su capacidad de financiar, armar, entrenar y expandirse usando los vacíos del Estado. Por eso, los campos de entrenamiento ya no son solo un problema para Jalisco o Michoacán. Son una amenaza global. Y aquí es donde vuelve a surgir la pregunta más incómoda. ¿Hasta qué punto el Estado mexicano puede o quiere combatir esta estructura? Porque mientras se denuncian ranchos, mientras se congelan cuentas, mientras se capturan operadores, la estructura sigue viva. Se adapta, se mueve, cambia de nombre, de ubicación, de método. Pero no desaparece. Porque la raíz del problema sigue ahí. Impunidad, corrupción, desigualdad. Y mientras esas condiciones existan, el modelo del CJNG seguirá exportándose. Comparte este video si crees que el crimen organizado ya no es solo un problema nacional, sino continental. Comenta si crees que el gobierno mexicano realmente está enfrentando a los cárteles o solo los administra. Y suscríbete, porque aquí vamos a seguir contando lo que otros no se atreven. Lo que se oculta. Lo que duele. Porque la guerra contra el narco no se ha terminado. Apenas está comenzando su fase más peligrosa.